Vamos a seguir viendo cómo es la estructura interna del átomo, porque ya vimos cómo ubicar los electrones, pero vamos a ver bien qué significa esto de la estructura interna del átomo. Como habíamos visto en toda la historia, el átomo está compuesto por protones, neutrones y electrones. Bien, ahí en la guía les voy a dejar una tablita en donde tienen estas tres partículas y la masa y la carga de cada una de las tres partículas. Y hay que tener en cuenta cuáles son las unidades que vamos a usar para cuantificar la masa y la carga de las tres partículas, ¿no? Bueno, resulta que para la masa o para el peso en química, que es lo mismo, vamos a usar gramos o UMA. Los gramos ya los conocemos de toda la vida, desde que somos chiquitos. Y la UMA es la unidad de masa atómica, o sea, cuando nos referimos a algo tan chiquitito, es mucho más fácil referirnos con una unidad acorde a ese tamaño. ¿Por qué? Porque no se puede pesar en una balanza un átomo, y mucho menos un protón. O sea, no existe aparato que pese semejante pelotudez tan pequeñita. Entonces vamos a usar la unidad UMA, que es la unidad de masa atómica. Cuando algo es muy chiquitito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos queremos referir al protón o al neutrón, que tienen la misma masa prácticamente, vamos a decir que pesan una UMA cada uno. ¿Ok? Bien. Pero también lo podemos pesar en gramos, que en realidad no sería un pesaje directo, sino que es más bien un pesaje indirecto. Porque podríamos hacer la equivalencia de que una UMA es 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Menos 24 gramos, o sea, es 24 lugares, o sea, atrás de hacia la izquierda, con la coma. O sea, un lugar es el 1, 23 lugares, coma y el 0. O sea, 0,00002300167. En fin, ¿qué quiero decir con esto? Que la UMA es una fracción muy pequeñita del gramo. ¿Se entiende? Es muy chiquitita la UMA, justamente por los tamaños. El protón y el neutrón son re chiquititos, no se ven. Y el electrón es más chiquitito aún. Acuérdense que habíamos visto que el protón es 1830 y algo de veces más grande que el electrón. Así que bueno, ahí les dejo la tablita de las equivalencias y de las cargas también, que bueno, el protón y el electrón tienen más 1 y menos 1 en carga, acuérdense. El protón es positivo y el electrón es negativo, y el neutrón es 0. Y la carga en coulombs, se miden las cargas eléctricas, es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Bueno, ahí lo tienen, en la tablita. Bueno, ¿cuál es la parte más importante esta? Distinguir entre una medida relativa y una medida absoluta. La medida relativa va a estar en UMA y la medida absoluta va a estar en gramos cuando hablamos de la masa. La medida relativa de la carga es simplemente más 1 o menos 1 y la medida absoluta es en coulombs. ¿Qué significa esto? Que la relativa se relacionan uno con otro. Y la absoluta es realmente cuánto vale la masa y cuánto vale la carga. Entonces, quiere decir que si relacionamos protón y neutrón, son iguales. Por eso es 1 contra 1. Y lo mismo cuando relacionamos las cargas entre... Primero está protón y neutrón, ¿no? Tres cargas, entre masas son iguales, entonces 1 y 1. Entonces la carga del electrón
y protón también es 1, 1, porque son iguales. Nada más que la única diferencia son los signos. Pero el absoluto es realmente cuánto tiene de coulombs, o sea, cuál es la carga eléctrica real que tiene cada uno. Así que bueno, eso sería con respecto a las unidades de la estructura interna del átomo. Y después vamos a llamar número atómico y número másico a los diferentes números que puede tener cada átomo. Y esto lo vamos a ver bien en lo que son los datos de la tabla periódica. Número atómico es la cantidad de protones que tiene el núcleo de cada átomo. Número atómico es la identidad de cada átomo de los elementos de la tabla periódica. Fíjense en la tabla que no hay dos elementos iguales con distinto número atómico o dos elementos distintos con el mismo número atómico. Si comparamos oxígeno con carbono, el carbono tiene 6, iba a decir 12. El carbono tiene 6 protones y el oxígeno tiene 8 protones. Entonces el número atómico del carbono es 6 y el número atómico del oxígeno es 8. Entonces ahí tenemos dos elementos diferentes con, obviamente, números atómicos diferentes, porque nos da la identidad. O sea, que para identificar un átomo podemos simplemente fijarnos en el número atómico. Si vemos que son dos átomos hipotéticos, A y B, que tienen el mismo número atómico, o sea, la misma cantidad de protones, quiere decir que se refiere a átomos del mismo elemento químico. Bien. Ok, ¿qué otra cosa hay en el núcleo? Los neutrones. Entonces, en el núcleo hay protones y neutrones. Si nosotros sumamos protones más neutrones, vamos a tener la masa del átomo, o sea, la masa atómica. La masa atómica solamente está dada por la cantidad de protones sumado con la cantidad de neutrones. Solamente está dada por el núcleo. ¿Por qué? Porque los electrones tienen masa, pero comparación es indistinguible. No hace a la suma de la masa de los átomos. Solamente nos vamos a dar cuenta de la cantidad de protones más la cantidad de neutrones, cuánto pesa el átomo. Bien, entonces, el número atómico se lo relaciona con la letra Z y el número másico, que es la suma de estas protones más neutrones, se lo identifica con la letra A. Bien, entonces, la masa está determinada por los protones juntos con los neutrones. Todo junto lo sumamos en el núcleo y nos da la masa del átomo. Ahora bien, el tamaño del átomo nos lo da, podríamos decir también, los electrones. O sea, los electrones, cuanto más electrones tengamos, más grande, más volumen va a tener el átomo. ¿Por qué? Porque el volumen del átomo se toma desde el núcleo hasta el último electrón. Ese sería el radio de la esfera, digamos. Entonces, cuanto más radio, más átomos, más grande va a ser más electrones, más grande va a ser el átomo. Entonces, los electrones forman una nube electrónica alrededor del núcleo y eso, cuanto más grande es la nube, más grande va a ser el átomo. Entonces eso nos da el volumen del átomo. La masa lo da el núcleo, protones más neutrones. Y el volumen nos da la cantidad de electrones. Cuanto más electrones,
más grande, más volumen va a tener el átomo. Bueno, ¿qué más? Los electrones son los únicos hasta el momento, porque después vamos a ver reacciones nucleares. Cuando son reacciones químicas comunes, vamos a ver que los electrones son los únicos que pueden salir y entrar del átomo. Los protones y los neutrones no, hasta que no veamos reacciones nucleares van a quedar en el núcleo. Lo otro va a ser siempre electrones que van y que vienen. Entonces ahí vamos a poder identificar 3 tipos de átomos: átomos neutros, átomos aniónicos y átomos catiónicos. Átomos neutros, aniones y cationes. Bueno, esto tiene que ver con los electrones y los protones. Entonces, primero y principal, entender que los protones quedan dentro del núcleo hasta que no veamos lo otro. Entonces siempre vamos a tener la misma cantidad de protones en el núcleo. Lo que puede variar van a ser los electrones. A veces se pueden perder electrones, a veces se pueden ganar electrones y a veces quedan la misma cantidad. Bien, un átomo en su estado basal es neutro. Neutro significa que tenemos la misma cantidad de protones en el núcleo que de electrones alrededor del núcleo. Las dos cosas son iguales. Tenemos la misma cantidad adentro que afuera. La misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Por eso el átomo es neutro. Si el átomo tiene 4 protones en el núcleo, tiene en total 4 cargas positivas. O sea que suman más 4. Para que sea neutro, tenemos que tener un menos 4 para que la carga total sea 0. Entonces el menos 4 está dado por 4 electrones girando alrededor del núcleo. ¿Por qué 4 electrones? Porque los electrones son negativos. Entonces si tenemos 4 partículas negativas, en total sumamos y nos da menos 4. Con el más 4 del núcleo llegamos a 0. 0 es la carga total del átomo para que sea neutro. Creo que estamos bien, ¿cierto? Bien. Ahora ese mismo átomo que tiene 4 protones en el núcleo, perdió un electrón. Entonces tenemos 4 protones en el núcleo y ahora tenemos 3 electrones fuera del núcleo, o sea, girando. O sea que tenemos un más 4 dentro del núcleo y tenemos un menos 3 con la suma de los 3 electrones. Entonces, más 4 menos 3 nos da más 1. O sea, un átomo positivo más 1. ¿Por qué más? Porque perdió electrones. Tiene más cantidad de protones, porque antes, cuando es normal, es neutro, tiene la misma cantidad. Pierde un electrón, acá sigue teniendo los 4 protones. Tenemos más protones que de electrones. Si tenemos más protones, tenemos más cantidad de cargas positivas. Entonces el átomo en total queda acá, así. Queda sobrando una carga positiva. Entonces, en total, ese átomo es positivo. ¿Cuánto? 1. Entonces, es un catión más 1. Sobra un protón porque se perdió un electrón. Al sobrar un protón,
queda carga positiva. Cuando queda carga positiva, se convierte en catión. ¿Ok? Bien. Ahora, este átomo neutro ganó un electrón. Pingui, vino un electrón de algún otro lado. Entonces ahora sigue teniendo los 4 protones, pero ahora tiene 5 electrones. Sigue teniendo un más 4 dentro del núcleo, pero ahora tiene un menos 5 alrededor del núcleo. Menos 5. Entonces, tiene más electrones que protones. Si hacemos más 4 menos 5, nos queda menos 1. O sea, fíjense así, sobra una carga negativa. Sobra una carga negativa porque es la carga negativa que vino de más. Entonces, quedó el átomo con una carga negativa. O sea, quedó negativo, cargado negativo. ¿Cuánto? Menos 1. Una carga negativa. Entonces se convirtió en un anión, porque tiene más electrones que protones. ¿Ok? Si tiene más electrones que protones, es un anión, porque ganó electrones. Si tiene más protones que electrones, es un catión, porque perdió electrones. Si tienen iguales, es un átomo neutro, normal, porque tienen iguales cantidades y la carga total es 0. Bien. Bueno, en resumen, número atómico, la cantidad de protones que hay en el núcleo y es la identidad de cada átomo. Y se lo relaciona o se lo identifica con la letra Z. Y el número másico es la suma de los protones con los neutrones dentro del núcleo. Y se lo identifica con la letra A. Y también se los suele llamar nucleones, porque simplemente están dentro del núcleo. Y es solamente sumar los protones con los neutrones. Y después, de acuerdo a la cantidad de electrones que tengamos con respecto a los protones, vamos a tener átomos neutros, cationes o aniones. El neutro es carga 0, porque son iguales, protones con neutrones. Y ese es el átomo normal, o sea, todos los átomos de la tabla periódica son neutros. O sea, quiere decir que tienen la misma cantidad de protones que de electrones. ¿Para qué sirve este dato? Para la configuración electrónica. Y los cationes y los aniones también, porque nos van a dar configuraciones electrónicas de cationes que les faltan electrones o aniones que les sobran. En fin. Entonces, bueno, si son iguales, protones y neutrones, átomo neutro. Si tenemos más electrones que protones, o sea, quiere decir que ganaron electrones, estamos en un átomo anión, en un anión, porque tiene más electrones, con carga negativa. ¿Cuántas cargas negativas? Dependiendo de la cantidad de electrones que ganó. Si ganó 1, va a ser menos 1. Si ganó 5, va a ser menos 5. Si ganó 3, va a ser menos 3. Después los cationes, que son los que tienen más protones que de electrones. Quiere decir que perdió electrones. Por eso queda carga positiva. ¿Cuántas cargas positivas? Y de acuerdo a la cantidad de electrones que haya perdido. Si perdió 2 electrones va a tener carga más 2. Si perdió 7 electrones va a tener carga más 7. Ok. Así que bueno, creo que hasta ahí esta parte. Sí.